Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta mesa pues la encuentro con bastante atractivo porque si se fijan en las primeras mesas tocamos esa era del conocimiento, ese acercamiento al derecho posteriormente y ahora de una manera más directa nos vamos a encauzar en conocer cómo es que la investigación en ciencias sociales, entre ellas el derecho, tiene una necesaria proyección institucional. ¿Qué hacemos para que la institución pueda apostar en la investigación en ciencias sociales? La conclusión de las mesas anteriores fueron esas. O sea, el poder está en el conocimiento. Esta situación que estamos viviendo con cambios jurídicos, cambios institucionales, pues nos deja ver que es necesario cada vez más la participación ciudadana y también ese compromiso para fomentar esa cultura del conocimiento, el acercarnos a temas que permitan una investigación científica para solucionar los problemas sociales es necesario. Pero están las instituciones preparadas para fomentar esa investigación en ciencias sociales, sería la pregunta de esta mesa. Y para ello me honro en presentar y agradezco mucho la participación de la doctora María Guadalupe Moreno González y del doctor Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro. Muy brevemente decir sobre el currículum de ellos, que la doctora María Guadalupe Moreno González es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco. Ella es profesora investigadora titular C en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Está adscrita al Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales y pertenece al cuerpo académico Estado y Movimientos Sociales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, cuenta con un perfil PRODEP y sus líneas de investigación son precisamente Estado, sistema político y movimientos sociales. Muchas gracias, doctora, por participar. Con relación al breve extracto del doctor Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro, de su currículum, él es abogado egresado de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, donde también cursó la maestría en Derecho de la Seguridad Social y Negociación Colectiva, y actualmente es profesor titular de las materias de Derecho Individual del Trabajo, Procesal del Trabajo, Seguridad Social y Constitucional en la Universidad de Guadalajara. Y es profesor invitado o ha sido en más de 10 universidades públicas y privadas a nivel nacional e internacional. Nos honra mucho su presencia, doctor. Muchas gracias. Entonces, gracias. Si les parece, seguimos este mismo orden de intervenciones. Doctora María Guadalupe Moreno González, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Para mí es un gusto y un honor acompañarlos y ser partícipe de esta mesa. Y agradezco mucho, doctora, por la invitación y felicitarte por este esfuerzo que todo el tiempo has hecho por tratar de mantener esta revista en uno de los mejores niveles, por todo la disciplina y el compromiso que tienes para la difusión de la ciencia, la difusión de las ideas, para ir abonando más a este campo tan importante que es el derecho. Y bueno, muy agradecida por esto. Y voy a tratar de centrar mi intervención específicamente en 3 apartados de manera muy general. Una que tiene que ver sobre la importancia de la investigación de ciencias sociales y su contribución finalmente para lo que es la sociedad y su contribución para mejorar los problemas sociales. Un segundo momento que tiene que ver sobre las cuestiones específicamente de cómo las instituciones tienen también esta encomienda en la generación de un conocimiento para mejorar las propias condiciones.
Y un tercer momento que hablo sobre los retos que enfrentan las instituciones y que se enfrentan esta proyección de las ciencias sociales, ¿no? Pues la investigación en ciencias sociales ha sido clave finalmente para el entendimiento de los fenómenos humanos y los fenómenos de la ciencia política, de todo lo que tiene que ver con la cuestión social, y que siempre la investigación ocurre con un fundamento muy importante influenciado por las propias instituciones que lo gestionan, lo difunden y lo generan. En ese sentido y en este contexto, la proyección institucional de la investigación en ciencias sociales resulta crucial para también garantizar que los estudios académicos no solo generen conocimiento nuevo, sino que también tengan una aplicación práctica y que favorezca el bienestar social y un desarrollo también social. En ese sentido, pues las universidades y los centros de investigación y otras instituciones académicas no solo impulsan avances teóricos o metodológicos, sino que también proporcionan marcos institucionales necesarios para transformar la investigación social en políticas públicas y también en prácticas sociales que fomenten una mejor condición de vida. Entonces, bueno, la trascendencia en las ciencias sociales es que el impacto es muy significativo en todas las cuestiones que nosotros tenemos. Desde el punto de vista particular, en lo microsociológico, como puede ser la familia, como puede ser el entorno que nosotros nos rodea, como en un impacto macrosociológico desde el propio derecho, de las normas, el orden, del control, de cómo nosotros nos podemos relacionar con nosotros y cómo las instituciones de una u otra forma también regulan y marcan nuestro propio convivencia y el desarrollo con los demás, ¿no? Entonces, bueno, si las ciencias sociales se encargan del estudio del componente humano, hay también en cierta forma pues una relevancia de las ciencias sociales para el propio desarrollo de la sociedad, y uno de los principales elementos que también se van definiendo como ciertos retos, que no lo podemos ver aparte, es en cierta forma la fragmentación que se tienen y que en cierta medida tendríamos nosotros que partir de una manera diferente, en donde no podemos abordar o estudiar un fenómeno si no tenemos un contexto jurídico, un contexto psicológico, un contexto pedagógico, un contexto antropológico, porque finalmente las relaciones e interacciones humanas están interrelacionadas de todas las demás ciencias. Entonces, bueno, para Giddens, uno de los sociólogos contemporáneos más importantes de la sociología contemporánea, nos señala que la investigación en ciencias sociales permite entender las dinámicas sociales subyacentes o profundas que afectan a las sociedades y que también proporciona a través de la investigación información clave para formular políticas públicas que aborden los problemas sociales de manera efectiva. Y bueno, eso tiene que ver con los procesos simples de la metodología, desde una observación empírica hasta también una serie de análisis y de aportaciones con un proceso también específico y amplio. Entonces, bueno, desde un enfoque académico, los estudios realizados por esta área del conocimiento proporcionan marcos teóricos y metodológicos que permiten comprender los fenómenos complejos como la pobreza, la desigualdad, el racismo, el cambio social y la distribución del poder. Por otro lado, pues la proyección institucional para la investigación en ciencias sociales, evidentemente desde aquí, pues no puede ser entendida la ciencia social aislada o como parte de un proceso meramente institucional que permita su producción, también su difusión y su aplicación. En este caso, pues las instituciones académicas como las universidades y los centros de investigación desempeñan un papel muy importante en este proceso, pero también las universidades deben de ser vistas como centros de formación y como agentes de cambio, y los programas de grado y de posgrado también tienen un doble objetivo. Por un lado, formar investigadores, estudiantes, y por otro lado, la de una reflexión crítica sobre los problemas contemporáneos. De esta manera, pues la formación de futuros investigadores es crucial, ya que estos se convierten en actores que van a desarrollar investigaciones que transformarán esta realidad social. Vuelvo otra vez a este autor, a Anthony Giddens,
y nos señala que una educación de calidad en ciencias sociales no solo debe centrarse en una transmisión de conocimientos, sino también en la creación de habilidades para que haya una investigación independiente, un análisis crítico y la solución de problemas sociales reales. Por otra parte, también las universidades, al ser centros de producción de conocimiento, deben fomentar la investigación aplicada para que también tenga un impacto importante y directo en la sociedad, y que esas instituciones, como responsables de formar a investigadores del futuro, garantizan que los procesos sean rigurosos, éticos y orientados al bien común. La proyección institucional de la investigación, por tanto, implica la creación de un entorno que realmente favorezca la colaboración interdisciplinaria y el acceso abierto a los resultados de la investigación y la transferencia de conocimiento. Bueno, ante esto hay también tres grandes retos que yo veo sobre este proceso de la ciencia social en la proyección y en la institucionalización. Porque, en primer lugar, uno de los principales obstáculos es la falta de recursos financieros destinados a la investigación social. Porque a menudo, y por todas las tendencias que hemos tenido, por lo menos en los últimos 40 años en nuestro país, la diferencia de la asignación de recursos financieros para la ciencia natural o la ciencia aplicada o la tecnológica está muy arriba, a diferencia de la propia designación de estos recursos para la ciencia social. Y eso también se replica en las propias instituciones, en donde ahora también con estas modas que tenemos de los PRONASAs, en donde se señala que debe de ser una investigación aplicada al desarrollo, pareciera que entonces la ciencia social se puede catalogar como algo no aplicado, que sí lo es, pero que también desde una política nacional se nos enfocan sobre ciertas vertientes, como puede ser tal vez la reducción de la pobreza o tal vez la erradicación de violencia de género, pero que entonces, ¿qué pasa cuando hacemos una investigación de corte histórico? ¿O qué pasa cuando hacemos una investigación de corte filosófico o humanístico? Pareciera que eso no forma parte de un interés y que entonces el gestionar los recursos como la asignación de recursos, pues es una situación importante que no podemos compararnos con otras ciencias y que debería de estar a la misma par, porque finalmente a través de la producción de un conocimiento en ciencias sociales podemos abonar para mejorar las condiciones tan complejas que tenemos el día de hoy. Por otro lado, pues además de que han sido históricamente relegadas el financiamiento y las ciencias sociales, también puede llevar a esto a una dependencia de fuentes externas como empresas privadas o agencias internacionales, lo que puede también comprometer la independencia de la investigación, pero que además en el área de la ciencia social y en una universidad pública pareciera que esos son elementos que tampoco nosotros estamos acostumbrados a gestionar y que pensamos que entonces la inversión privada para investigaciones pareciera más a universidades de un corte privado o a investigaciones de un corte médico, de un corte de otra naturaleza, pero que también, bueno, eso sería una parte importante. Otro segundo reto, pues es la propia estructura interna de las universidades o institucional, en donde hay un impedimento para que la investigación se genere de manera interdisciplinaria. Y entonces tenemos estudios antropológicos que no necesariamente se llevan con los estudios de corte sociológico o económicos o psicológicos, y menos aún con la investigación y la ciencia jurídica, que debería de ser la base para poder entender todo lo demás. Entonces creo que de manera interna también tenemos este otro reto para que la proyección de esta investigación y la publicación tenga un mayor impacto y mejore las condiciones, pues esta cuestión de especialización o hacerla de una manera muy selectiva, más que contribuir a una área específica de conocimiento para mejorar, creo que sí ha sido una situación en detrimento de lo propio, ¿no? Y en un tercer reto, pues es que el propio proceso de investigación social en las universidades es la desconexión entre los resultados que generan los propios investigadores, entre la propia sociedad y los actores sociales importantes, ¿no? Porque de pronto cuando nosotros publicamos y nosotros vemos esta revista que ha tenido ya el número 28, pues
aquí yo me quisiera hacer una pregunta de cuántos abogados han leído nuestra revista y de qué manera esta revista ha impactado en un área sociológica o en un área psicológica o en un área filosófica o también médica o de otras áreas. Entonces desde aquí vamos viendo que de manera interna tenemos estos problemas y que también esta brecha debe de irse poco a poco aminorando. Y ya casi para ir cerrando mi intervención y darle la palabra al doctor, es que también el papel de las universidades en la proyección de la investigación social pues debería de voltear un poco más, de hacer la gestión de una manera equitativa, y que si bien hay procesos de investigación en las universidades, pues también es necesario invertir en la infraestructura, porque pareciera que se va contracorriente cuando se tiene un proyecto de poder no solamente generar un conocimiento, sino de difundir y socializar el conocimiento, porque al final, si nosotros producimos un conocimiento, pero se queda en las bibliotecas o se queda en un libro, en tu librero de casa, pues de nada sirve, porque finalmente lo que haría la otra parte más importante es la difusión de este conocimiento. Y bueno, junto con estos grandes retos considero que estamos todavía sin tocar elementos muy importantes de este contexto actual, como la inteligencia artificial y como también dentro de esa inteligencia artificial en la producción de conocimiento, y no se ve pues reflejado por un lado, y que sin duda pues también nos llevaría a ir generando de manera interna un análisis de cuáles son las pautas metodológicas que nosotros tenemos para generar conocimiento, cuáles son los elementos éticos que también que se debe de tener, y cómo tal vez el generar un conocimiento no es decirles o prohibir a los alumnos que no las consulten, porque sin duda lo hacen, sino más bien cómo ante esta gran información que tenemos con la inteligencia artificial, cómo se puede usar para mantenerlo, ¿no? Pero bueno, a pesar de ello, considero que la producción de investigación en las ciencias sociales y la proyección que se tiene en las instituciones sigue siendo un elemento importante y una área de oportunidad que podemos ir fortaleciendo poco a poco, ir generando pues marcos de colaboración sólidas, en donde no nos sintamos los dueños del conocimiento, sino que esta parte del conocimiento cómo aporta para abordar un problema y de manera conjunta tratarlo. Y pues bueno, les agradezco mucho su atención, doctora, gracias por esta invitación y felicidades por esta iniciativa. Muchas gracias, doctora María Guadalupe Moreno González. Cedo el uso de la voz al doctor Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro. Gracias, pues siempre un gusto compartir el escenario académico y pues agradecido por la invitación y el uso de la palabra. Pues doctora, usted tiene muchísimo más cábalas para hablar de la investigación que yo. Yo soy investigador nacional recientemente y sobre de esto los retos institucionales de la investigación son nuevos para su servidor, ¿no? Creo que uno de los retos que yo tengo en materia de producción de ciencia jurídica es que hay mucha teoría y poca práctica, que sea en materia legal se ha tratado de resolver pues tratando de implementar estudio de casos o casos de estudio, y cuando uno enfrenta a este tipo de producción del conocimiento se da cuenta de que es muy escaso. Hay muy pocos autores reconocidos en materia del trabajo y de seguridad social, cuando menos en esa área, que nos hablan desde un punto de vista práctico. Y yo como profesionista, profesor en Derecho e investigador nacional del CONACYT también, me encuentro con que la producción académica efectivamente no tiene un impacto profundo y realmente nos falta como que un centavo para el peso, dicen por ahí, respecto de decir, bueno, hay que implementar una realidad y teorizarla. Entonces creo que uno de los principales retos de la investigación del derecho es quién investiga. Porque en lo particular yo tomo uno de los puntos iniciales que usted comentó. No hay recursos para apoyar la investigación de ciencias sociales, especialmente cuando
Sí se corta, ¿verdad? Un poquito, ok. Cuando hablamos de ciencias sociales, hablamos de muy pocos recursos disponibles. Entonces, toda la producción académica recae en el que quiere ser investigador, no necesariamente el que investiga mejor o el que se expresa mejor o el que tiene puntos de investigación sólidos, sino el que quiere realmente investigar. Porque, digo, es un mundo bastante amplio y ancho como para poder investigar y decir, yo tengo un tema que tratar y opino esto. Pero lo cierto es que hay muy pocos foros en donde se puede debatir y muy poca la atención que tenemos hacia el profesionista. El impacto que tenemos yo lo veo como muy poco y me temo que una de las correcciones que puede haber es que nosotros nos volvamos youtubers o algo por el estilo, ¿no? Para que la información llegue de manera más fácil a las personas. No sé si sea la solución, pero es lo que parece que está impulsándonos a hacer, ¿no? Que el profesor sea el influencer por naturaleza. Porque ciertamente cuando nosotros damos clases en el aula, pues la docencia es una de las ramificaciones de la academia. Podemos ser muy buenos dando clases, pero no aportamos mucho a la ciencia jurídica a menos de que investiguemos y esta investigación sea debatida en foros académicos. Es bastante complejo hacerlo. De hecho, yo les comparto personalmente, tengo un proyecto pendiente de investigación acerca de el uso de información pública o los datos personales en los juicios, en todo tipo de juicios. Y es una lástima que no haya venido la doctora Aura, que es penalista, porque en mucho, es decir, ¿qué tanto resguardo yo como Poder Judicial los datos personales? ¿Qué tanto deshumanizo los juicios? Porque si hablamos de el caso 100 de 2024, no hablamos del caso de Rosa contra una empresa, no, hablamos de un número, deshumanizamos. Entonces, cuando yo me pongo a investigar al respecto, me encuentro con que los mismos jueces, juzgadores, magistrados resguardan de más datos personales, incluso en las sentencias en versión pública, llegan al grado de censurar expedientes. Que el recurso de inconformidad o el recurso de revisión ante la Corte se censura por alguna razón, que todavía no alcanzo a distinguir el por qué, pero lo hacen. Y después me encuentro con que pues el principio de publicidad creo que se ve truncado por ese tipo de situaciones. No podemos manejar estudio de casos si no contextualizo qué le pasó a la persona, ya sea un riesgo de trabajo, una desaparición forzada por parte del Estado, un caso penal en donde parece ser que los datos personales son Juan N., en lugar de ser una persona con nombre y apellido que desapareció, ¿no? Entonces, al momento de investigar esto me topo con que hay muy poca participación institucional, porque hay mucha, digamos, hay un profesor de investigador de la Universidad de Guadalajara que investiga acerca de desapariciones y es genial, pero pues qué tanta participación tenemos con la fiscalía propiamente, ¿no? Y ese es otro de los retos, aparte de producir académicamente, que no todos producimos ni investigamos, es el reto institucional, es decir, qué tanto estoy vinculado yo para poder ver casos con el Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial, qué tanta vinculación existe realmente con el Poder Legislativo, como para decir, hey, o sea, nosotros también tenemos una opinión y no es política, porque se puede confundir con otro tipo de foros, ¿vale? Que no tiene malo, pero que ciertamente van más encaminados a las ciencias políticas, al control político, al discurso político, más que al discurso académico, que dentro de la investigación el discurso académico es lo que en teoría avala, porque si nosotros tenemos un mal discurso político se ve reflejado en malas publicaciones, malas clases, pero si es verdaderamente escrutinado, entonces puede convertirse en algo que apoye y sustente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tanto apoyo tiene las nuevas políticas públicas estatales de la Fiscalía de Inteligencia y Desaparición, ¿no? Por nombrar alguna política pública? Y bueno, estoy completamente seguro que hay opiniones universitarias académicas que son para mejorar, pero que políticamente no tienen la trascendencia. Entonces, creo yo que la Universidad de Guadalajara tiene un reto
de vincular a las universidades. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar buscando datos en otras fuentes de información cuando debería de ser información de la Fiscalía, que no nos facilita ese tipo de información. El Consejo de la Judicatura no lo hace. Entonces, vaya, muchos profesores que participan en instituciones públicas, me parece que tienen ahí un reto de ayudar a la investigación. Dennos datos, ¿no? Es como, de guardando las debidas proporciones, un juez te dice, a mí dame los hechos jurídicos y yo te declaro el derecho. Pues a mí dame los datos duros y te daremos conclusiones preocupantes, ¿no? La investigación en ese sentido sin instituciones es muy utópico. De hecho, me recuerda una frase de Reyes Heroles, un político priista, ¿no?, que dice que la academia sin política es utopía, pero la política sin academia es tiranía. Es decir, que tenemos que estar vinculados forzosamente, escrutinándonos algo. Y vaya, aprovechando el foro, y como esto no va a salir de aquí, recuerdo el reciente conflicto que tuvieron la universidad contra el gobierno estatal y viceversa, ¿no?, que terminó en una victoria sólida para la universidad en cuanto al presupuesto que esto refiere. Pero fue muy interesante porque entre ambas instituciones estaban tirando con datos públicos, porque no puede ser de otra manera cuando hay este tipo de política entre instituciones. Entonces, que la universidad aquello, que el gobierno esto, que no nos apoyan, que no piden el apoyo, que no hay dinero, etcétera, fue algo muy ejemplificativo, porque entre las dos utilizaron sus propios medios públicos para brindar información al público en general y que ellos decidan quién tiene la razón. Y vamos ganando como universidad, ¿no?, como un legítimo derecho a la educación, a la investigación, a la academia, a la libertad de cátedra, etcétera. Entonces, el que hayamos obligado, por alguna manera, decirlo así, a involucrar al gobierno del Estado en estas finalidades fue un éxito y un logro, indudablemente. Entonces, este reto tiene que verse reflejado para la investigación. Yo en lo particular, como un investigador reciente, porque fui apenas nombrado en 2020 como investigador, producir, porque publicar no es digamos, tan difícil si uno busca con espacios como la revista en Derecho Global, entre otras, muy valiosas. Lo que es difícil es producir la investigación suficiente de impacto, ¿vale? Y esto es, pues a mí en lo particular se me dificulta investigar datos, y es crítica específica al Poder Judicial, que no nos deja, ¿verdad? Nos da migajas para la investigación. Claro, nos dará información, estadísticas y demás, qué bueno, porque eso es, a final de cuentas, excelente. Pero ¿cómo podemos saber si la conciliación en materia del trabajo es exitosa o no? Si yo no sé exactamente cómo se concilian estas personas, ¿no? Si no tenemos estos datos frescos, diarios, respecto de ellos, de una fuente de datos confiables, la investigación del derecho se ve truncada. Si no tenemos un éxito de juicios, si no sabemos en cuántas sentencias se pueden llegar a emitir, pues no vamos a poder saber qué tan efectivo es. Le tengo que estar preguntando yo a jueces, juezas, y bueno, les doy un dato. Cada juzgado laboral en Jalisco, que está a las afueras de Guadalajara, pues ya casi llegando a Tezistán, ahí se encuentran los tribunales, los juzgados laborales del Partido Judicial de Jalisco, y cada uno emite alrededor de 4 sentencias mensuales. Este dato fue nuevo para mí y fue porque lo pregunté la semana pasada. Investigar ese tipo de datos sin una participación institucional es un caos. Entonces no me puedo imaginar la frustración de los investigadores en penal, en donde la fiscalía les da 0 datos. En cuanto a las, obviamente, toda la investigación que salga pues va a ser de crítica. ¿Qué esperan, no? Respecto de la falta de información fidedigna y buena y bien participada. Entonces me parece que ahí hay un reto de investigación, no tanto de los profesores que queremos investigar, sino de facilitar por parte de la institución
este tipo de datos por transparencia. ¿Vale? Serían mis primeras consideraciones, doctora. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro. Bueno, yo les preguntaría ahora un poquito para ponerle picantillo al tema, ¿a quién le interesa la investigación? ¿Quién promueve la investigación? La institución, pues fundamental en donde deben hacer ese interés es en las universidades, pero la universidad apuesta por la investigación. Las instituciones públicas requieren de investigación para crear sus políticas públicas. Lo vemos incluso los legisladores necesitan investigación para poder realizar su trabajo, su tarea, que es la creación de leyes. En todos los ámbitos se requiere pues partir de un hecho real que les permita dibujar un horizonte, que es lo que ofrece la investigación. Pero realmente nos interesa o les interesa a las instituciones investigar y cómo podríamos lograr, no sé si la palabra es convencer, pero cómo podríamos convencernos todos de una necesaria investigación. Doctora. Bueno, es una pregunta muy complicada de responder. Evidentemente, yo creo que parte de a quién le interesa la investigación, considero que es al investigador que la realiza en primera instancia. Si hablamos evidentemente de cuáles son las diferentes instancias que generan y deben de tener investigación como una actividad, pues en principio son las instituciones educativas y los centros de investigación, que dentro de las funciones sustantivas está la investigación, pero que también eso tiene que ver con tendencias más internacionales y con problemas también que vamos viendo en la vida práctica y cotidiana, porque pareciera que aunque esté en las funciones sustantivas de investigación, hay una inclinación a tratar de cumplir también con parámetros internacionales que de pronto se establecen, como si ahora tenemos, por ejemplo, los objetivos de la Agenda 2030. Entonces, nos tenemos que alinear a esos objetivos de la Agenda 2030, tenemos que entender la investigación aplicada como tal vez se dictan desde medidas a manera internacional y a nivel federal, porque a partir de ahí es donde se bajan los recursos. Y pareciera que entonces las universidades de pronto están preocupadas por conseguir los recursos que den respuesta a cuáles son las políticas a nivel federal o internacional, más que al ir garantizando de manera interna cuáles van a ser o deberían de ser sus propias funciones sustantivas. Y la investigación como un elemento importante, porque finalmente es donde se genera y se gesta el conocimiento. Y entonces desde ahí es también la clave para poder diferenciar a una escuela de una universidad. Porque en una escuela, una escuelota, pues simplemente es la docencia, que no quiere decir que se desdeñe esta actividad, que es muy importante porque también es la formación de nuevas personas profesionales y pensantes y críticas. Pero si por las cuestiones de política están más enfocadas a tratar de cumplir con indicadores y con índices, más que realmente el generar una investigación que realmente se aplique y realmente se vean sus frutos en una política pública, pues creo que es un área de oportunidad muy importante y que si realmente se logra esta sinergia de, en un principio, no sentirse dueños de conocimiento solamente quienes son los estudiosos de un área del conocimiento, sino verlo de una manera integral y vinculada, esto aportaría un mejor entendimiento de los problemas sociales y tratar de mejorarlos. Y por otro lado, pues también el que no tengamos esta desconexión entre las universidades o instituciones de educación y de investigación con los espacios de aplicación de política pública y con recursos para también establecer esta sinergia. Entonces pareciera que vamos como por caminos diferentes, aunque en el fondo perseguimos lo mismo. Entonces creo que desde ahí tendríamos pues también esta oportunidad de ir poco a poco acercándonos tal vez como investigadores con todas las situaciones en contra que podamos tener y que como en un sistema educativo y en un sistema universitario pues se tiene que revalorar nuevamente cuál es el papel de los investigadores, cuál es el papel de la producción del conocimiento, cómo darle esta ponderación a la investigación como a la docencia,
no solamente a través tal vez de políticas que se establecen, pero que en la práctica cotidiana no se logran, sino que realmente se pueda reconocer como una actividad importante. Y esto tiene mucho que ver con lo que también vivimos, no solamente en las instituciones locales, sino también creo que es a nivel nacional, como con estas modas en donde un profesor tiene que hacer investigación y un investigador tiene que dar clases. Finalmente, desde ahí también se van generando elementos importantes en donde la investigación parece que poco a poco se va dejando de lado. Y esto lo vemos, por ejemplo, en las contrataciones que se tienen actualmente, que se pueden contratar a doctores con un alto perfil como el doctor, que tiene una reciente entrada y sin duda pues un futuro prometedor en ese área, pero que si en algún momento pierde el SNI, entonces lo van a atiborrar de clases, aunque su misión sea de investigación. Entonces un investigador tiene que estar también concentrado. El producir un conocimiento implica un tiempo de reflexión, implica un tiempo de análisis, implica una labor también densa que no necesariamente se va a lograr en tanto no cambien estos parámetros a nivel también nacional y estatal, ¿no? Entonces desde ahí es volver, ni tampoco los profesores no tendrían por qué escribir o no necesariamente tendrán por qué ser investigadores, porque también esto forma parte de talentos y condiciones y capacidades diferentes, ¿no? Pero entonces tenemos como una trampa de que si tienes que ser PRODEP como parte también de un reconocimiento importante, tienes que publicar. Entonces, pues podemos tener muy buenos docentes y muy buenos profesores que uno tal vez recuerda desde la preparatoria o la universidad, que están dedicados a la docencia y que son excelentes en transmitir conocimientos y que no necesariamente tendrían por qué publicar o por qué investigar, porque no son actividades sencillas ni una ni otra. Entonces yo creo que desde ahí son áreas de oportunidad que las universidades podrían un poco repensar y que en la medida en que se pueda tener pues esta aplicación de estos conocimientos para mejorar un campo social, pues verlo en conjunto, cuáles son las problemáticas y hacia dónde va a girar una política, ¿no? Creo que, por ejemplo, en otros países que se tengan estos planes a un largo plazo, en donde se le va a apostar a la investigación. ¿Cómo vas a formar un grupo de investigadores, un cuerpo crítico de generación de conocimiento? Pues simplemente apoyándoles con lo que se requiera y no importa que sea un ensayo y error. Aquí pareciera que cuando algo no sale bien, entonces es un fracaso, y en otras universidades como Harvard o otros, donde tenemos a los mejores investigadores y producción de conocimiento, pues todo está en base de ensayo y error, pero sin duda está de por medio el recurso. Entonces creo que es algo complejo, pero que poco a poco pudiéramos verlo como áreas de oportunidad para un mejor futuro. Muchas gracias, doctora. Por favor, doctor. Muchas gracias. Pues sí, híjole, es que son tantas aristas al respecto. Efectivamente, vaya, para empezar, en el área legal, muchos de mis compañeros profesores de derecho no litigan, ¿no? No muchos tienen esta situación porque al final se dedican más a dar clases. Otros casi no dan clases porque son profesionistas. Otros se dedican más a investigar que a ser abogados. Entonces es una serie de aristas importantes. Y respondiendo a la pregunta, ¿a quién le interesa? Híjole, pues yo creo que la universidad pública es uno de los bastiones para la publicación y la investigación de las ciencias en general, la ciencia del derecho, las ciencias sociales. Resulta que pues efectivamente las escuelas públicas, las escuelas privadas también investigan, pero investigan otro tipo de temas. Lamentablemente lo noto yo mucho en el doctorado en Derecho cuando hay un tema de derecho privado. Normalmente es tan específico que el impacto es muy particular, muy poco el impacto. Y eso es del tema privado. Ahora, si una escuela, una universidad privada tiene investigadores, es una escuela rara, porque normalmente el tema de investigación a ser funcionario público, tan es así que incluso el propio CONACYT no te paga el estímulo, el estipendio, sino estás activo como universitario en una universidad pública, ¿no? Entonces limita todavía más, en mi opinión, la ciencia, que puede ser muy valiosa, que otras universidades puedan publicar, pero su impacto es escaso, ¿no?
Y este es un problema también a nivel internacional cuando vemos la producción de universidades privadas como Harvard, que digo, muy poco podrán producir en cuanto a ciencias sociales que nosotros podamos de alguna manera ocupar o aprovechar. Más bien nosotros trataríamos de ir, porque hay muchos profesores que van a Harvard y publican y los invitan, y aprovechamos eso, ¿no? Para decir, bueno, es una publicación, una investigación avalada por un profesor de aquí, hay algunos, pero es realmente poco fomentado inclusive allá, ¿no? Donde la ciencia está más enfocada al capitalismo. Incluso, digo, ¿a quién le interesa? El día de hoy, ahora en la red social X, ¿no? Cuyo dueño ya sabemos quién es, pero este dueño, Elon Musk, publicó que hay un problema en la educación básica de Estados Unidos, donde se contrató a más personal administrativo que a personal docente. Y eso suele pasar mucho en política pública, que se contrata mucho personal público, mucho personal de administración y muy poco personal docente. Tiene el estipendio como para decir, bueno, ahora ya me pagan bien para la docencia, podría investigar. Pero no, se vuelve más burocrático el asunto. Entonces, eso no sé si se lo investigó su inteligencia artificial o si lo dijeron, pero nos dicen, bueno, la nueva dirección de gestión pública que él está encabezando o que encabezará, pues va a empezar a cortar presupuesto, va a empezar a despedir personas, ¿no? Incluso es como de, a ver, bueno, ¿quién hace investigación, ¿no? En las escuelas, porque, o sea, también nosotros tendríamos que justificar nuestras aportaciones, ¿no? Que de por sí impopulares e impagadas, ahora bajo este nuevo concepto, pues a lo mejor una investigación dice, una máquina puede investigar mejor que una persona, ¿no? O tantos funcionarios van a sustituirse con este tipo de procedimiento en línea. Entonces, quien se debería de beneficiar es la sociedad en general a través de la universidad pública. No encuentro otro, de verdad que lo he pensado, cómo podría yo impactar de la manera en la que impacto en mi terreno, en mi materia, en una universidad privada y no lo puedo hacer. Me lo impide la propia dogmática. Entonces, nosotros como universidad pública, bueno, debemos de aprovechar esta libertad de cátedra para decir, esta es mi investigación, este creo que es el impacto, y aprovechar que la universidad pública tiene este envión para decir, bueno, ¿de dónde se genera el conocimiento sino de ahí? Porque de la política, bueno, la política está llena de ideas, y si no, pregúntenle al de Corea del Norte, ¿no? Ayer decía el doctor brevemente este impacto, pero fue una ocurrencia política, más que un problema de seguridad nacional, fue una ocurrencia política. Entonces, uno se alarma, pero en realidad el investigar poquito al respecto te dice, bueno, pues no fue tanto, no fue tan, digo, fue un problema político en Corea, pero sería como aterrizarlo aquí a que la presidenta encarcele parlamentarios, o bueno, encarcele diputados y senadores para hacer lo que quiere. No, es otro tipo de situación. Entonces, creo que la universidad pública como un discurso apolítico con fines específicos y estrictamente académicos es lo mejor que podemos hacer, y esto es pues gracias a la universidad. Por lo tanto, la universidad debería de incentivarnos un poquito más. Yo en lo particular fui SNI desde 2020, pero seré tiempo completo a partir del próximo año, condicionado al SNI, ahora que usted lo menciona. Entonces, 4 años tuve que investigar siendo docente mis propios medios para poder yo mantener este nivel que espero poder mantenerlo. Entonces, espero que eso haya sido una situación presupuestaria que al final de cuentas ya está más controlada que otra situación, pero solo el tiempo lo dirá, ¿no? Entonces, tendremos que esperar a los resultados de la producción propia con aras a que la puedan llegar a patrocinar. Es cuanto. Sí, muchas gracias. Bueno, pues queda clarísimo que la oportunidad nace de la universidad pública, pero el impacto a la sociedad todavía no llega. O sea, esa transformación social a partir de la investigación todavía no la vemos. Y estamos en un escenario de pues una nueva rectora por primera ocasión en la universidad, que yo creo que todos estamos muy contentos y muy satisfechos de esa elección.
Si ella en algún momento de su apretada agenda viese el video, ¿qué le dirían? ¿Qué esquema se plantearía para ese ámbito de investigación que ya se tocó aquí, que hace falta recursos, que hace falta infraestructura, que hace falta conexión con esos ámbitos fácticos, esos problemas sociales reales, que es necesario tener esa independencia también en la investigación, no solamente seguir líneas preestablecidas, a lo mejor desde otros contextos y desde otros objetivos, pero aparte de eso, ¿cómo interpretan ustedes que en un próximo sexenio podamos incluir a la investigación como un elemento indispensable en la Universidad de Guadalajara? Vamos a empezar con usted. Bueno, pues yo a la doctora Carla Planter primero le felicitaría por ser la histórica primera rectora, y segundo también le diría que nos ponga atención a los profesores de asignatura. Yo como laboralista, que he estudiado el RIPA, el EPA, el contrato colectivo de trabajo y demás, me parece un problema, y me aprovecho el foro para exponérselo como un problema del exceso de profesores de asignatura. Y es que conozco al menos 3 profesores de asignatura que fueron mis profesores, que tienen más de 27 años como profesores de asignatura. Eso sí es, digamos, compromiso social, porque simplemente nuestra quincena, me incluyo, yo estuve 12 años como profesor de asignatura, todavía estoy como profesor de asignatura, y solo ganamos la clase, la hora clase. No ganamos la hora de venir aquí, tampoco es que la estemos cobrando, por supuesto que no, pero sería deseable, ¿no? Vaya, el reconocimiento de decir, no, para nada, el reconocimiento de decir, bueno, soy profesor invitado, ¿no? Y investigo por este tema, aquello, pero es realmente, pues, un gusto poder hacerlo. Por eso se limita tanto el poder, ¿no? El viajar. Si uno no viaja a foros, nadie lo escucha, nadie es profeta en su tierra. O sea, este es un privilegio estar en la FIL con este tipo de foro, pero normalmente te quieren escuchar fuera. Normalmente las invitaciones son a nivel nacional cuando menos. Eso no es pagado. Y si uno no puede y tampoco hay la disponibilidad de otra universidad, simplemente no viajamos. Entonces los profesores de asignatura que todavía ganamos, vaya, ya menos mínimo por hora clase, pues simplemente si fomentamos la investigación es por medio de, bueno, hágalo, ¿no? No necesariamente aquí está el presupuesto, sino una pequeña o reconocimiento por hacerlo también estaría bien, porque al final es un gusto adquirido. Uno publica porque le encanta el medio de academia, porque uno considera que puede hacerlo bien. Definitivamente es un ámbito sin fines de lucro, pero lo que sigue, al final lo queremos hacer para mejorar. Si no lo hacemos con esa finalidad, con ese objetivo, se pierde la academia. Definitivamente se pierde la academia. Incluso les puedo dar un ejemplo. En academias que se conforman de universidades privadas, se utilizan como foro político para, por ejemplo, descaradamente lo podemos decir, con ciertos ministros, ministras de la Suprema Corte, ¿no? Que su foro fueron instituciones o academias privadas, que obviamente rentan el espacio y el foro y la oreja. Aquí nosotros tenemos responsabilidad de su atención, no necesariamente la popularidad de su atención. Entonces creo que ese es un reto que yo le diré a la licenciada, a la doctora Carla, en su encomienda, es póngale más atención a los profesores de asignatura. Ahí hay mucho talento que no se ha aprovechado. Pues me sumo también a la felicitación de la rectora Carla Planter. En lo particular me siento muy contenta y también en cierta forma
pues estoy feliz de que ella sea la rectora, porque además de que está creando un precedente de más de 220 o 30 años, en donde esa institución estuvo dirigida por hombres, creo que sin duda el que ella sea la primera rectora marca un precedente. Los que tenemos el gusto de conocerla de manera particular, sabemos de su calidad humana, sabemos de lo sensible que es, y también estoy segura de que conoce de este tipo de situaciones y realidades, y yo comparto lo que usted señala, doctor, porque sin duda hay un envejecimiento de la planta docente y hay sin duda también una situación compleja en donde no tenemos un relevo generacional de una manera sólida. Nuestros SNI 2 y 3 de la red rondan entre los 65 y 70 años de edad, que son instituciones en su área de conocimiento, pero que lamentablemente no viene un relevo abajo de ellos, de quienes vengan a dar estos indicadores que tenemos, por ejemplo, con los SNI, con los posgrados de alta calidad, en donde tenemos estos posgrados de alta calidad con investigadores de un renombre muy importante, pero que al jubilarse o envejecer o fallecer lamentablemente, no hay entonces quien los venga a sustituir y se están quedando estos huecos. Entonces, creo que también el que tengamos muchos programas muy importantes soportados con profesores de asignatura, sin duda es un reto muy importante, porque un profesor de asignatura, por el amor al arte, como señala, pues entonces desde la investigación, pero también tutorías y un montón de cosas que nosotros vemos de manera cotidiana, quien soporta un trabajo de academia, modificación de programas, realización de material didáctico, etcétera, está sobre la base de los profesores de asignatura, que son los menos beneficiados en todo ello, y que tenemos profesores tal vez de tiempo completo, que no necesariamente asisten a todas sus clases y que no necesariamente asisten a los programas, a los colegios de academia, o que tampoco abonan a las cuestiones de tutorías. Entonces creo que es algo importante el que se voltee y se vea la condición de los profesores de asignatura, y el que también se vea en general a los profesores de la educación media básica. Yo creo que también las condiciones de los profesores de preparatorias es una situación compleja, porque podemos tener allá profesores de tiempo completo con trayectorias muy importantes y de una antigüedad alta, pero que tampoco tienen derecho tal vez a ningún estímulo, y tampoco tienen derecho a un PRODEP, y que tampoco al SNI. Entonces, desde ahí, aunque tengamos en preparatoria también profesores que les gusta la investigación y les gustaría trascender, es una área compleja. Además de voltear un poco hacia sus profesores, así como esos pendientes que yo me sumo, creo que también otra cosa que le podría decir es que aproveche toda esta capacidad académica instalada que tienen todas las áreas del conocimiento, porque sin duda en CUSEI tenemos a los mejores investigadores en farmacéutica, tenemos a los mejores investigadores en robótica, en nanotecnología, en las áreas también de medicina, en las áreas de ciencias sociales, y que aproveche esta fortaleza y esta capacidad académica instalada que ya tiene para gestionar con las diversas instituciones y tratar de ir generando un impacto de la investigación en mejorar las condiciones. Así como tuvimos el ejemplo de COVID, en donde la Universidad de Guadalajara fue uno de los actores principales para que la situación en Jalisco no se desbordara como en otros estados, y que poner una mesa de salud de una manera acertada y el tomar en cuenta a los investigadores en su momento, esto nos apoyó. Bueno, faltó incluir a los de ciencias sociales, ¿no? Porque si hubiera tomado en cuenta tal vez a las áreas de sociología, de antropología, de derecho, de psicología, hubiera sido tal vez distintos los impactos de esta pandemia, y que ahí probamos esta trascendencia que tiene la institución, además de esta fortaleza, de esta capacidad instalada de profesores con un desarrollo muy sólido en áreas de conocimiento. Pues también otra ventaja que tenemos es que estamos en todo el estado, ¿no? Y que desde ahí entonces podremos ser un actor muy importante para mejorar la vida del estado, de la región, y ella tiene muchas condiciones positivas, es una gran gestora,
y que creo que pudiera utilizar todas estas fortalezas para tratar de acercar esta brecha entre lo público, lo social, lo privado y la propia institución. Y felicitarla y pues así le diríamos, ¿no? Que voltee. Muy bien. Bueno, pues yo agradezco muchísimo la presencia de los doctores, que además, bueno, ustedes lo deben de saber, pero la doctora María Guadalupe, perdón, ya me pasé, Moreno González, ella fue secretaria académica. Entonces, todo este proceso de investigación en el CUSH pasó por sus manos, ¿no? Nada más que luego nos dejó y ya se hizo todo una cosa ahí media. No, que seguimos y que debemos también seguir apoyando, y qué bueno que la próxima rectora, que fue secretaria administrativa del CUSH, pues tiene un conocimiento pleno de cómo se desarrolla el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Bueno, yo les agradezco mucho, doctora María Guadalupe Moreno González y doctor Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro. A todos ustedes también, muchas gracias.